política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el número de homicidios en México en 2017 confirma que ese año se rompió el récord de asesinatos en nuestro país. Y es que el INEGI elevó a más de 31,000 el número de homicidios, con lo que 2017 se corona como el año más cruento desde la década de los 60. Pero no solo eso, sino que coloca el sexenio de Enrique Peña Nieto como el más violento en la historia del país, superando al de Felipe Calderón, y eso que aún falta por concluir este 2018. Los datos también son una prueba contundente del fracaso de la política contra el crimen organizado y de la militarización que mantiene la actual administración federal. Analistas en materia de seguridad como Alejandro Hopp advierten que México ha superado a Colombia en casos de asesinato, ya que mientras en nuestro país se cometen 25 por cada 100,000 habitantes, en la nación andina la cifra es de 22 homicidios por cada 100,000 personas. Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, el reto a vencer es frenar los delitos como homicidios, feminicidios, robo, extorsión y secuestro, que están a la alza en determinadas entidades. También terminará como el año más violento en una absoluta impunidad. Para el caso de Morelos, tenemos delitos de alto impacto en una tensa calma. Es una entidad que ha venido disminuyendo la incidencia delictiva y nos preocupa particularmente porque Morelos es un estado que se descompone con facilidad. Puebla, los tres retos principales que tiene es el tema de robo de hidrocarburos, delitos de alto impacto y feminicidio. Para Tabasco, que sabemos que es una entidad que hoy ocupa los primeros lugares en varios delitos de alto impacto, pensamos que estos van a seguir creciendo, en particular en lo que se refiere al robo con violencia y robo de vehículos. Los secuestros y la corrupción y mal desempeño de las autoridades locales son el reto a vencer. Y si bien Yucatán es la entidad que aparentemente conserva los mejores niveles de seguridad, hacemos un llamado para que tengan atención, porque la entidad se encuentra cercana a entidades con altos niveles de violencia y esto podría contagiar a ese estado. Con el fin de buscar alternativas para romper con la violencia, mañana arrancarán en Ciudad Juárez, Chihuahua, los foros de escucha para trazar la ruta de pacificación del país y la reconciliación nacional. Al respecto, la ministra en retiro y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que la apuesta del próximo gobierno será la pacificación del país. El presidente electo, en primer lugar, no quiere combatir la violencia con más violencia y quiere un proceso de pacificación del país, prácticamente de inmediato empezar con ese proceso de pacificación. El tema que nos ocupa hoy, o que nos ocupó hoy, inclusive ante medios de comunicación, fue que nos instruyó para ya hacer una convocatoria a la sociedad civil, a las organizaciones civiles que tienen muchísimo que aportar. Ante el argumento que pone a las drogas como detonante de la escalada de violencia, Olga Sánchez Cordero se ha pronunciado por la legalización de la marihuana como un primer paso para reducir los asesinatos en México. La propuesta, que tiene respaldo de un sector de organizaciones civiles, no ha sido bien recibida por la Unión Nacional de Padres de Familia. Así lo expresa Leonardo García, presidente de esa unión. Pedirle al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que no haya legalización de la marihuana. Creemos que los grupos delincuenciales relacionados con las drogas no permitirán una baja en sus ingresos. Por el contrario, sí podrían crear un peor escenario del que tenemos, pues buscarán siempre liderar el mercado de drogas. Sabemos de la estrategia pro-legalizadora planteada a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para crear jurisprudencia a través de amparos, por lo que pedimos a este órgano plantear el uso de drogas desde una perspectiva de salud y no de beneficios personales,
que al final afectarán a toda la nación. Los foros de paz contienen un ambicioso programa que incluye la reconciliación nacional, la reconstrucción del tejido social, el desarme, la movilización, la reinserción de integrantes de la delincuencia organizada y garantías de no repetición. Acerca de estos foros será la mesa de análisis en relieves. Esperamos sus opiniones y comentarios en nuestra multilínea 4155-1060 o en nuestras redes sociales, en Facebook, Relieves 1060 AM y en Twitter, @relieves. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de relieves que semana a semana hacemos llegar a todos ustedes a través de Radio Educación. Esta noche les saludo, soy Víctor Bárcena. Les invito a que participen haciéndonos llegar sus comentarios y preguntas. Tenemos un teléfono multilínea 4155-1060. Si su llamado es del interior de la República Mexicana, puede marcar gratuitamente al 01800-080-1060, 01800-080-1060. También puede escucharnos vía internet en la siguiente dirección: www.radioeducacion.edu.mx, y en el Facebook atendemos sus comentarios en el perfil Relieves 1060 AM. Y bueno, como escuchamos en la introducción del programa que hace nuestra compañera Elizabeth Montes, esta noche nos toca analizar el asunto de la violencia que vivimos cotidianamente y las propuestas que se están planteando con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien virtualmente pues es el presidente en el siguiente sexenio. Para ello tenemos invitados a Araceli Osorio. Ella inicialmente, muy buenas noches, Araceli, ¿cómo está? Buenas noches. Es madre de Lesbi Berlín Rivera, esta joven que falleciera víctima de la violencia hace un tiempo y que justamente es parte de las víctimas de estos años de mucho dolor. Muchas gracias por venir esta noche. Gracias a usted. También está con nosotros Sayuri Herrera. Ella es abogada y defensora de derechos humanos. Sayuri, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. Y también está con nosotros esta noche en Relieves Leopoldo Rivera, editor de la revista Cáñamo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta revista es una publicación que busca la cultura de la fomento de la información en torno a la marihuana y las posibilidades de su posible legalización en el país, ¿no? Así es. Muy bien, bienvenidos los tres esta noche aquí en Relieves. Básicamente quisiera yo iniciar cómo observan estos planteamientos que hace la nueva autoridad a partir de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, esta idea de modificar la estrategia, por lo menos en el discurso, este inicial planteamiento. Mañana inician unos foros en Ciudad Juárez respecto de cómo abordar la pacificación del país. ¿Qué impresión les deja inicialmente esta serie de planteamientos a nivel muy general? Araceli Osorio, usted como madre de una de las víctimas de esta violencia recientemente. Bueno, lo que nosotros en nuestra calidad de agraviados y agraviadas como familiares de personas víctimas de violencia, básicamente de violencia extrema en este país, lo que decimos es que si bien es una situación generalizada, obviamente que está siendo más fuerte contra ciertos sectores de la población, como siempre los grupos más vulnerables, los que se consideran minorías. Nuevamente hablamos de las mujeres, los niños y niñas indígenas, los jóvenes, en este caso que ya no son minorías sino mayorías, y que vemos que hay un problema o un reto enorme para las autoridades que ahora tomarán en sus manos la procuración de justicia. Cuando hablamos de violencia, hablamos de un mapa generalizado, no hablamos de un lugar en especial. Toda la República Mexicana es un espacio que en este momento
tiene focos rojos en todas partes. Y cuando hablo de estos grupos, que son los que están siendo más atacados, me refiero también a que es un hecho histórico, hay todo una cantidad de factores que son los que están permitiendo que estas grandes minorías estemos sufriendo los embates de esta violencia y de esta inseguridad que están arrastrando a nuestro país hacia un extremo. Y cuando hablamos de esas violencias, nos damos cuenta que esas violencias son diferentes para hombres, son diferentes para mujeres, son diferentes para las gentes que tienen dinero y para las que no la tenemos, son diferentes para quienes podemos pagar el acceso a la justicia y para quienes no podemos. Y concretamente hablo de los feminicidios, hablo de esta violencia extrema hacia las mujeres que se ha agudizado en un país donde, si bien el narcotráfico es una de los rostros con los que nuestro país es identificado en el mundo, todo esto también acarrea una serie de violencias muy específicas, y donde el papel de las mujeres está siendo relevante por las cifras de mujeres asesinadas en todas partes del país. 7 mujeres y media al día asesinadas de manera violenta. Y nosotros también planteamos eso, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad para que estas cifras bajen, disfrazándolas de suicidios o de homicidios simples, sino qué es lo que va a hacer este gobierno que está, porque todavía tiene responsabilidad, y qué es lo que va a hacer el gobierno entrante, es decir, estos funcionarios que han tenido el voto de ciudadanas y ciudadanos y que han tenido la confianza para que ocupen estos nuevos espacios. Y pues yo lo que digo es que lo que tiene que pasar es que tiene que haber un cambio verdadero, y que no solo está en la forma de modificar las leyes, las normas, sino que está en las personas que están allí, en los funcionarios que son los responsables de la procuración de justicia en nuestro país, y que son responsabilidad a su vez de los gobiernos locales y en general pues del jefe del Ejecutivo. Y bueno, pues la moneda está en el aire. Yo considero que no es tanto lo que ellos puedan o no hacer, sino la voluntad de este gobierno para acabar con esas violencias, para incorporarnos, sí, como organizaciones, como víctimas, como sociedad civil, para encontrar una respuesta que no es fácil, que no es arrastrar el lápiz, sino es de verdad de sentir de que quienes hemos sufrido esta violencia tenemos algo que decir y que nos escuchen. Claro que sí. Pues esperemos, sin duda es una expectativa muy grande, es un caudal de violencia que se ha vivido durante muchísimos años con muchísimas víctimas. Uh-huh. Y Saruyi, ¿tú cómo lo ves? Es una expectativa gigantesca para el nuevo gobierno. ¿Podrá hacerlo en 6 años? ¿Qué te significa que parte del discurso inicial, por lo menos en el discurso, es atender a las víctimas de esta violencia y que ellos aporten la manera como ir solucionando tanto agravio, tanta inseguridad, tanta muerte tan dolorosa que han vivido justamente estos años? ¿Tú cómo lo observas? Pues sí, efectivamente, en cualquier proceso de pacificación de un país es central que las víctimas encuentren justicia. Y en estos procesos, en los foros y en cualquier decisión que se toma o que se deba tomar en torno a esos procesos, la centralidad la deben tener las víctimas, ¿no?
Yo creo que estos foros pues son un inicio, me parece saludable que se empiece a discutir estos temas. Ojalá que sea también no solamente para escuchar, sino para atender lo que se va a decir allí. Y lo veo como parte de un proceso que se ha dado también en otros países y que esperamos que sea también aquí en México, de justicia transicional, ¿no? La justicia transicional se da precisamente en estados en los que ha prevalecido la violencia o la guerra, cuando finalmente hay, digamos, un proceso democrático y acompañado ese proceso de fortalecimiento de la democracia en los países, es que se acompañan también estos procesos de justicia transicional, se crean leyes o se modifican instituciones o se crean instituciones para poder resolver estos problemas, ¿no? Tenemos ejemplos importantes en Colombia, en Guatemala. De hecho, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana que estuvo atendiendo el caso Ayotzinapa aquí en nuestro país estaba formado por 2 fiscales muy importantes, ellas en cada uno de estos estados, en Colombia y en Guatemala. Una de ellas, Ángela Buitrago, le decían la fiscal de hierro, y Claudia Paz, y justamente ellas trabajaron en estas fiscalías con la autonomía y la independencia que se necesitaba para lograr llevar ante la justicia a quienes cometieron crímenes tanto de lesa humanidad como algunos que se consideran comunes, pero que además eran sistemáticos, ¿no? Entonces, este proceso yo creo que debe ir acompañado del fortalecimiento de nuestras instituciones, ¿no? De procuración de justicia, de impartición de justicia y de la autonomía de las mismas, ¿no? Jueces que puedan actuar con independencia, procuradores que actúen con autonomía del poder ejecutivo, con la suficiente imparcialidad, ¿no? A nosotras en la defensa de derechos humanos muchas de las veces procedemos también contra servidores públicos y allí también creo que será importante no solamente proceder en el esclarecimiento de todos los crímenes que se han cometido contra quienes son los directos responsables o los responsables materiales, sino contra los servidores públicos que se prestaron para que todos estos años estas personas estuvieran en la impunidad. Claro que sí. Bien, Leopoldo Rivera, tú como parte de el esfuerzo de mucho tiempo por vincular el asunto de la legalización de las drogas como manera de frenar tanta violencia, ¿qué te mueve pensar que un nuevo gobierno tenga también en su perspectiva esta salida como para empezar a pacificar y cambiar la manera de atacar un problema que ha generado tanta violencia como el narcotráfico, y que ahora hay otra ruta, por lo menos en teoría, encaminada hacia ese sentido? ¿Tú cómo lo observas? Bueno, en primer lugar me parece muy positivo que se abandone el lenguaje militarista o belicista que inauguró el presidente Felipe Calderón, quien pues lanzó, recordemos, la guerra contra el narcotráfico vestido de militar, y eso, bueno, motivó que sin una estrategia clara se atacara a los carteles que, como vimos, pues en vez de disminuirse se multiplicaran hasta el infinito. Lamentablemente esta cero estrategia más que violencia pues originó que estos grupos empezaran también a tomar otros negocios, es decir, ahora legalizar pues no creemos que sea significativo en la reducción de los recursos que obtienen estas organizaciones criminales, porque ellos han diversificado sus actividades. Ahora también pues tienen el cobro de piso, tienen la trata de personas, tienen la piratería, el secuestro, es decir, se han diversificado de tal manera que probablemente la legalización ya no sea suficiente para cortarles pues los suministros que requieren para comprar armas, para comprar autoridades, para todas sus actividades. Creo que en ese sentido pues siempre es positivo en el sentido de que no se corta, como decía yo, un brazo de suministro,
pero donde creo que podría ayudar significativamente a reducir la violencia es en tener una parte de los mexicanos, los campesinos que por necesidad tuvieron que sembrar estas sustancias, pues tenerlos ya no como criminales, y también que se dejaría de victimizar a otros ciudadanos que no son violentos. Los consumidores de drogas no son los causantes de la violencia, ¿no? Entonces ahí también hay una victimización. Recordemos el caso de Marco Antonio Sánchez, este joven que fue detenido por policías para registrarlo a ver si traía drogas, o se le acusó de traer drogas, ¿no? Estos casos son muy frecuentes y generan corrupción. Los policías muchas veces intentan encontrar droga en los jóvenes con el fin de extorsionarlos, y dejar de perseguir estos consumidores sin duda también pues contribuiría a que la policía de verdad se ponga a investigar delitos de alto impacto o delitos que sí causen daños en la propiedad y en la vida de las personas. Pero entonces inicialmente tú observas como que la propia legalización en sí no reduciría los niveles de violencia. Pues en la medida, solo en la medida en que dejarían de recibir estos suministros por la venta de droga, pero definitivamente pues los criminales tienen otras actividades que les dejan también mucho dinero, que creo que sí ayudaría a restablecer el tejido social. Por ejemplo, si en lugar de marihuana se sembrara la planta de cannabis con fines industriales, porque es la misma planta en realidad. Entonces, esta planta puede ayudar a que la gente que ha sembrado eso por décadas y que ahora ve una merma en su ingreso porque ha bajado los precios de las drogas, porque ya no pueden competir con la marihuana de California, por ejemplo. Uh-huh. Que además ya está legalizada allá, ¿no? Ajá, entonces ahí yo acabo de ir a la Sierra de Guerrero y los campesinos están sufriendo porque el kilo de marihuana que antes vendían en 800 pesos, ahora se los pagan a 150, entonces... ya no es negocio. Ya no es negocio. Entonces, creo que la solución ahí, una legalización, sí contribuiría a que estos campesinos que por décadas han cultivado esta planta, la siembren con otros fines y obtengan ganancias de otro tipo, ¿no? Y eso creo que contribuiría en mucho a fortalecer el tejido social y a reducir la violencia, por lo tanto. Claro que sí. Ahora, lo que sí hemos visto estos años de tanta violencia es que es multifactorial y a todos los niveles. Y parte de la violencia que se ha vivido justamente es a través de las propias instituciones. Es decir, no procurar justicia también se convierte de pronto en reforzar la violencia que han vivido las víctimas de los delitos. Yo le pregunto a la señora Araceli Osorio, ¿qué tan violento ha sido este proceso por encontrar justicia en el caso de la muerte de Leslie Berlín Rivera? ¿Qué tan violento fue también ya una vez de conocer el dolor de perder a su hija, enfrentar a una procuración de justicia que violentó propiamente también el proceso? Bien, definitivamente considero que no ha sido el único caso, no solo en los casos de feminicidio, en la mayoría de los procesos que están en algún momento procesal, vemos que hay fallas estructurales, hay fallas en las instituciones, y que esas fallas de origen son las que permiten que no se investigue, que no se procese, que no se juzgue, que no se sentencie de manera adecuada, dando lugar a la impunidad. Cuando revisamos esos procesos nos damos cuenta que hay rutas de impunidad que son las que permiten que no haya sentencias claras, que manden un mensaje contundente a quienes agreden la vida de las personas, a quienes cometen delitos. Y al no haber una sanción adecuada, no hay justicia. Y para que la impartición de justicia se dé de manera correcta, ya lo decía la abogada Sayuri, tiene que haber independencia por parte de los jueces, tiene que haber autonomía por parte de otras estructuras de gobierno,
y sobre todo en lo que tiene que ver con la procuración de justicia, porque si no es así, entonces, aunque tuviéramos una legislación muy avanzada, tuviéramos los mejores jueces, al estar fallando algo, no se termina de cerrar el círculo. Y entonces, en cualquier momento de un proceso, tenemos la zozobra de qué va a pasar en el siguiente momento. Es decir, cuando nosotros hablamos de que se investigue, se procese, se juzgue y se sentencie de manera adecuada, estamos hablando del acceso a la justicia al que tenemos derechos todas y todos. Cuando uno de estos eslabones falla, hay todo el campo para la injusticia, para la impunidad. Y entonces es cuando nos damos cuenta que quienes fallamos somos los seres humanos, y las personas que fallamos no son las instituciones como tal, sino los funcionarios que representan esas instituciones, que no están haciendo su trabajo de manera adecuada, y entonces no podemos tener un nivel de satisfacción en la impartición de justicia. Es decir, cuando uno quiere acceder a la justicia, tiene que pasar estos procesos efectivamente violentos, como lo dices, Víctor, porque a pesar de que tú sabes que tienes la verdad, en el caso muy concreto de Lesbi y de muchas mujeres víctimas de feminicidio, ya no están vivas, no pueden defenderse, pero dejan sus cuerpos, están sus cuerpos lastimados. Y si una autoridad, un funcionario no sabe darle lectura a esa violencia, si no sabe plasmarla para que otros la lean y tomen una opinión al respecto, entonces estamos fallando. El acceso a la justicia en el caso del feminicidio de mi hija, ustedes lo saben, ha sido un caso muy mediático, y no ha sido mediático por otra cosa, sino porque se han cometido una serie de violaciones a derechos graves. Y eso hace aún más terrible esto, porque nosotros nos damos cuenta, como víctimas tenemos que aprender a defendernos. Ya no solo nos defendemos del agresor, sino nos tenemos que defender de las instituciones, tristemente, que deberían procurar la justicia. Y entonces nos damos cuenta que algo está fallando, y que en México acceder a la justicia en casos de feminicidio en un país donde el machismo está desde la raíz, y estas formas en que se procura justicia a las mujeres de manera diferenciada que se procura a los hombres, en este país donde se mata a las mujeres de forma diferente cómo se mata a los hombres. En este país, cuando nos dicen que va a haber justicia, no hablamos de una justicia que sea reparadora, una justicia donde la reparación sea integral, de verdad. Hablamos de un país donde de pronto quiere darte unos billetes para que consideres que ya está saldada esa cuenta con la justicia. Y entonces es un doble trabajo para las familias, porque decía, aparte de luchar contra los asesinos, hay que luchar también contra toda esta estructura que debiera procurar la justicia y no lo hace. Y también, pues, si no pasa eso, no vamos a tener medidas claras que denominan de no repetición. Si no hay sentencias justas, si no hay procesos que se lleven a cabo de manera adecuada, entonces pues se van a volver a repetir, como lo estamos viendo. Tantos feminicidios dejados en el papel como suicidios nos siguen dejando
todavía más feminicidios. Malas investigaciones, malas actuaciones, omisiones o acciones que dan pie a la impunidad, y eso nos va generando cada vez más víctimas. Y creo que eso es con lo que hay que acabar, o sea, esta réplica en negativo, pero para eso tiene que haber ejemplo, y pues hay un sinfín de observaciones que pudiéramos hacer como víctimas. Ojalá de verdad que nos tomen en cuenta. Esperemos que sí. Sayuri, hay otra parte de todo este entramado de violencia que tiene que ver con la impunidad y con, un poco hilando lo que decía Araceli, estas instituciones que en lugar de procurar justicia procuran impunidad. ¿Será a través de la decisión política de un nuevo gobierno cómo se pueda combatir la impunidad? Hay prácticas instaladas. Creo que es importante que un nuevo gobierno sea determinado, ¿no?, en erradicar la corrupción para que finalmente se erradique la impunidad también. Pero lo cierto es que hay prácticas instaladas en las instituciones, ¿no? Grupos de interés, ¿no? Funcionarios o funcionarios públicos que están ocupando cargos para los que no cuentan con experiencia, pero que están allí porque pues hubo manejo de influencias, ¿no?, para lograr estar. Hablamos de jueces, de ministerios públicos. Yo no tengo así datos específicos de jueces, por ejemplo, ¿no?, pero sí me queda muy claro en la Procuraduría General de Justicia y en la Procuraduría General de la República cómo funciona, ¿no? Cómo en ocasiones para la investigación de casos, por ejemplo, en materia de tortura, nos han enviado a mí como litigante o como representante en este caso de Marisa Mendoza, en el caso de Julio César Mondragón, el normalista desollado, asesinado la noche de Iguala, el 26-27 de septiembre en Iguala Guerrero. Cómo hemos intentado, por ejemplo, allí tratar de que la investigación se haga, y finalmente los funcionarios que están en la Procuraduría no tienen una trayectoria en la investigación de casos de tortura, vienen de otras instituciones, se acomodan de acuerdo a cómo se va también moviendo los cargos más altos o los funcionarios más altos. Me refiero a que no hay una carrera ministerial. No hay una profesionalización de orden mucho más efectivo en la Procuración de Justicia. Exactamente, no hay una profesionalización. Entonces sí es importante pues consolidar estas instituciones, y me parece que para eso, reiterando un poco lo que venía diciendo antes, es importante la experiencia latinoamericana, ¿no? En Argentina también tenemos un ejemplo. Una de las primeras cosas que empezaron a hacer los gobiernos democráticos fue la búsqueda de sus desaparecidos, ¿no? Y para este país me parece crucial que las comisiones de la verdad, en específico la Comisión de la Verdad para el caso Iguala, que es parte de una sentencia de un tribunal colegiado de 3 jueces valientes, que en Matamoros, Tamaulipas, en Reynosa específicamente se dicta esta sentencia, pueda ser cumplida, ¿no? Va a corresponder ahora, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia determinar si esa Comisión de la Verdad va a existir o no. Nosotros sabemos, porque hemos escuchado al presidente electo, que hay un compromiso para crear una Comisión de la Verdad, pero antes de cualquier compromiso que tenga el presidente está esta sentencia, ¿no? Y nosotros esperamos como un mensaje muy significativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dé paso a que esta comisión sea una realidad. Digamos que por lo menos no sea un obstáculo, ¿no? Exactamente. Nos preocupa mucho que una serie de instituciones, incluida la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Congreso de la Unión, la Marina y el Ejército, entre ellas, interpusieron recursos en contra de la Comisión de la Verdad. Entonces, cuando nosotros pensamos o escuchamos al presidente electo hablar de que él actuará con el ejemplo y de que hay voluntad política,
pues realmente pensamos que la tiene que haber, pero en todas estas instituciones que ahora, hoy, el día de hoy, se han pronunciado en contra de la creación de una comisión de la verdad para un caso tan emblemático como es Ayotzinapa. Entonces, será importante que distintos actores de la sociedad, movimientos sociales, organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores, de académicos, académicas, estemos organizándonos y estemos exigiendo y además procurando que sea realidad, ¿no? Porque dentro del voto que se dio 1 de julio está, lo que yo leo es la voluntad de un país de que haya justicia, ¿no? Y de que haya paz. Claro que sí. Y está ya para integrarse a esta discusión vía telefónica Luis González Plasencia. Él es ex-ombudsman de la Ciudad de México. Buenas noches, Luis González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio y a los invitados. ¿Tú qué perspectiva tienes, Luis González Plasencia, respecto a este anuncio que hace la nueva autoridad que estará por iniciar su gobierno en diciembre, de buscar la pacificación, de plantear una estrategia distinta en materia de combate a la inseguridad y la violencia que genera esta misma? Bueno, mira, en principio como mensaje me parece muy bueno. Creo que en términos de discurso, pues hay un cambio que es notable, por una parte porque se habla de pacificación, lo cual de alguna manera implica reconocer que el país está en una situación violenta, y por otra parte, pues la idea de no recurrir a las Fuerzas Armadas y a las policías también es una forma de reconocer que en buena medida ese recurso ha sido el que ha producido buena parte pues de las muertes, de las desapariciones, de los desplazamientos que estamos viviendo en el país. Lo que es preocupante es un poco cómo lo van a hacer, ¿no? Eso es lo que no hemos podido saber. Yo lo que he podido darme cuenta es de que en los lugares en donde se han planeado estos foros no hay una metodología clara. Se sabe que van a escuchar a las víctimas, pero bueno, no se sabe cómo recuperarán, digamos, el sentir de las personas que han sido víctimas de la violencia, y tampoco está claro qué van a hacer con eso, ¿no? Me queda claro que el dolor que van a percibir pues va a ser alto, pero me parece también que hace falta una perspectiva técnica que tenga la posibilidad de armar un programa de política criminal tal cual, que sea capaz de resolver el problema. Es decir, ¿tú verías solamente como una especie de catarsis esta inicial reflexión en torno a la violencia que se ha vivido en el país este tiempo y no más allá de eso? Hasta ahora sí, ¿no? Habrá que ver qué es lo que emerge de estos foros y, digamos, ya una vez que inicien el ejercicio del gobierno, pues cuáles van a ser las líneas de política pública que se tomarán en ese sentido, porque todos coincidimos en que es necesario pacificar al país, todos coincidimos en que es necesario una estrategia distinta. Lo que no está claro es cómo, ¿no? Cómo hacer para pues enfrentar a los grupos criminales que hoy por hoy sabemos tienen un poder tanto económico como bélico muy importante, que tienen el control de varios lugares en el país, de municipios enteros, el control de las fuerzas policiales municipales, en fin. El tema es ese, pues cómo se va a ir desarmando todo este entramado de violencia en el que han jugado también las Fuerzas Armadas y las policías, ¿no? Ahora bien, como obstáculos a esta inicial voluntad política de la autoridad nueva a enfrentar el problema, ¿tú cómo observarías que serían los obstáculos más fuertes a vencer? Es decir, ¿las propias organizaciones criminales o las instituciones que están vinculadas a Procuración de Justicia? Mira, yo te diría en línea de principio que me parece que es muy importante reconocer que a la base de todo este fenómeno de violencia hay un tema económico.
que la delincuencia organizada no es un asunto de maldad, no es un asunto que tenga que ver, digamos, con una concepción convencional de lo que es la actividad delictiva. Hay un problema de mercado ahí en el fondo, sin duda, y en mi opinión eso es lo que tendríamos que empezar a discutir y a pensar. El obstáculo principal, por lo tanto, que veo es la posibilidad de que se mantenga una concepción de la delincuencia que no atiende, digamos, al fondo de los problemas. Me parece que en buena medida son estas carencias las que motivan, por ejemplo, que mucha gente se vaya decantando por participar junto con los cárteles, que el factor económico ha sido un factor de control político también en los municipios y probablemente en algunos estados. Entonces, me parece que hay que tener una estrategia que pueda abordar el problema desde una perspectiva distinta, efectivamente, a la que se ha planteado hasta ahora, en donde la policía y el ejército no es que no deban tener un papel, me parece que más bien el papel que deben tener es un papel menos protagónico, un papel en donde su intervención está más acotada y más controlada, justamente para evitar violaciones a derechos humanos, y creo que habría que pensar en estrategias que estén más por el lado, digamos, de otras instancias, las que tienen que ver con el desarrollo social, las que tienen que ver con los derechos sociales, digamos, para tratar de generar un contrapeso efectivo al fenómeno de la violencia. ¿Tú crees que se logra en 6 años un cambio hacia otro sendero de este grave problema de la violencia y la inseguridad en el país? Es difícil pensar que en 6 años se pueda digamos, abatir, ¿no? Porque es un fenómeno que lleva por lo menos todo el siglo de irse construyendo, probablemente un poco más desde finales de los años 90. Pero me parece que si se encuentra el camino adecuado, yo quisiera poder decir cuál es ese camino, pero evidentemente es un tema que hay que reflexionar mucho más. No es de magia. Pero si se encuentra el camino adecuado, estaríamos, digamos, en el comienzo de, por lo menos, reducir y mantener bajo control la violencia que hoy está completamente desbordada. Bien, pues Luis González Plasencia, ex ombudsman capitalino, te agradecemos muchísimo estas reflexiones en torno a la inseguridad y la violencia que estamos por resolver o intentar resolver en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo al auditorio. Buenas noches. Bien. Y tenemos algunos comentarios de nuestros radioescuchas que están ya, por ejemplo, en el perfil de Facebook. Escribe Lorenzo Sánchez en la página: hola, buenas noches compañeros, buen programa. Soy respetuoso. Él nos comenta de lo que se está cada quien metiéndose en su cuerpo. El punto aquí es las personas que se drogan con marihuana y otras drogas le hacen el caldo gordo a los narcotraficantes y con ello colaboran con su consumo al río de sangre que llevan a cabo estos sujetos y el poder que dicen las personas de la revista Cáñamo de ello. ¿Qué podría expresar al respecto de esta vinculación y la responsabilidad que puede tener quien consume la marihuana y indirectamente está siendo corresponsable de esta violencia? Bueno, hay que decir primero que las drogas siempre han existido, desde en todas las sociedades, en todas las culturas, en todos los momentos de la humanidad, los seres humanos han consumido drogas, ¿no? Incluso ahora en nuestra sociedad tenemos drogas legales. Y la distinción entre drogas legales y drogas ilegales no es científica y ni siquiera basada en la salud, porque nadie ha muerto nunca por sobredosis de marihuana, por ejemplo, ¿no? No, pero lo que él se refiere... Sí, a eso voy. O sea, hubo una decisión de tomar unas drogas como ilegales y en el momento en que se tomó esa decisión, una cantidad de personas pasó a la ilegalidad. Pero el consumo no va a desaparecer. Entonces, en realidad la causante de la violencia no son los consumidores, porque los consumidores siempre han existido y no había violencia antes de la prohibición. La prohibición generó el narcotráfico, porque hubo personas decididas a traficar con esas sustancias, que además, como te digo, en todo caso al que le hacen daño es al que las consume, no. Los consumidores no son gente violenta, la mayoría, pues, ¿no? Entonces, no se entiende cómo puede intentar desanimarse un
una actividad ilícita dándole dinero a la gente que hace esa actividad ilícita, porque eso es lo que hace la prohibición, generar unas ganancias inmensas en personas que están dispuestas a traficar con estas sustancias, aunque sean ilegales. Y que, bueno, también que hay unos presupuestos, ¿no?, designados para continuar con esa política que a todas luces es fallida. No ha bajado el consumo jamás, la criminalidad aumentó, ¿no? La prohibición no desincentiva el consumo. Entonces, continuar con la prohibición creo que es una necedad, porque no ha logrado sus objetivos, y que además deberían ser objetivos de salud. O sea, el enfoque del consumo de drogas no debería ser punitivo. No tendrían que estarlo persiguiendo policías y el ejército, tendrían que ser las autoridades sanitarias en todo caso. Entonces, bueno, no consideramos que sean los consumidores los causantes, también ellos son víctimas, porque muchas veces son encarcelados siendo consumidores, tratados como narcotraficantes. Otras veces son discriminados también, son estigmatizados. O sea, alguien que se ha descubierto con drogas, pues lo corren de la escuela, lo corren del trabajo. Que son otro tipo de violencias que también se ejercen socialmente, ¿no? Así es, entonces eso también creo que en ese sentido pues deberían estar convocados las organizaciones de consumidores a estos diálogos, y me parece que pues hace falta esa convocatoria. Claro que sí. Les recuerdo el teléfono 4155-1060, el teléfono multilínea. Tenemos más llamadas. Manuel Munguía de Iztapalapa nos comenta: ante el incremento en el número de adictos de las drogas y el consecuente incremento de las ganancias de narcotraficantes y narcopolíticos, en el avance de la narcoeconomía, no se previene la atención a los adictos que están siendo dañados gravemente en su salud, en su entorno social, en sus relaciones familiares, por lo cual es un error tratar de legalizar la marihuana como una forma de solucionar este grave problema social que, si no se atiende más temprano que tarde, nos llevará a un colapso. Es parte de lo que opina la gente. Bueno, pues decir que hay un prejuicio basado en mucha desinformación, por ejemplo, en el caso de la marihuana, del total de consumidores, solo 9% padecerá algún problema de dependencia, y esta dependencia no genera que los consumidores sean violentos. Es decir, 91% de los consumidores no tiene problemas. Es gente que trabaja, es gente que estudia o que hace alguna actividad productiva, que paga impuestos, y bueno, como te decía yo, ¿por qué no tendrían derecho esos consumidores a fumarse un cigarro de marihuana como quien va y se toma una cerveza los viernes? O sea, es decir, hay un prejuicio hacia una sustancia, y este prejuicio está muy basado en informaciones distorsionadas. Hubo una campaña muy instrumentada desde el gobierno de Estados Unidos para desprestigiar a la marihuana en los años 30. Aquí tuvimos nuestro ejemplo con una película que se llamó Marihuana, el monstruo verde, donde por cierto sale Sara García, y después hay una campaña constante en los periódicos. Está también este personaje de nosotros los ricos, de la película de Pedro Infante, en el que el único personaje malo fuma marihuana. Un marihuano, el que mata a la mamá de Pedro Infante, ¿no? Exacto. Entonces, ahí vemos cómo está distorsionada. La violencia del tema de las drogas no proviene de los consumidores, proviene de que se ha generado un mercado violento a partir de que el Estado abdicó de su responsabilidad de regular este mercado. Porque actualmente este mercado existe, y no porque estén prohibidas no deja de existir. Está regulado, y lo peor es que está regulado por criminales que ellos sí, de veras, no tienen escrúpulos en venderle a jóvenes, a niños, o vender sustancias adulteradas. Tenemos otra llamada de Esther Hernández de Ciudad de Nezahualcóyotl. Dice: estoy escuchando acerca de la legalización de las drogas. Mi opinión es que los policías andan sobre los jóvenes, los andan cazando para extorsionarlos, los golpean, los detienen y les quitan su dinero. Ese es un abuso policíaco. Hay problemas graves en el país que no se atienden de parte de las autoridades, y persiguen a los chicos por traer solamente un cigarro de marihuana. Pues es parte de lo que está en el trasfondo, la violencia vinculada a una prohibición, ¿no? Así es, y sobre todo los jóvenes que muchas veces ignoran sus derechos.
Y bueno, eso es terrible también. Bueno, en el caso de las víctimas, también es terrible cómo la revictimiza la propia autoridad al decir, bueno, probablemente estaba relacionada con drogas, o qué hacía a esa hora de la noche, o con quién se juntaba. Eso es terrible también por parte de la autoridad en culpar o tratar de culpar a las víctimas. Hay una pregunta que nos hace Franco Gutiérrez de Iztapalapa, es el profesor Franco Gutiérrez, dice: si tratásemos de asemejar el cuerpo social con un cuerpo humano, nos horrorizamos al ver que en cada sexenio le aparecen ronchas, ganglios, diabetes, cáncer, etcétera. Pero el gran problema que arrastramos los mexicanos desde hace muchos años es la maldición bíblica. Entre algún profeta político nos habrá de salvar de la lepra que nos carcome como sociedad. Pensamos que ya con haber depositado nuestra cartita a Santa Claus, perdón, en las urnas de votación, ya cambiaremos el futuro sin querer asumir nuestra responsabilidad para cambiar la corrupta estructura política. Es un poco criticando que todo se deposita en el nuevo gobierno. ¿Ustedes cómo observan esto? Pues finalmente estamos ante una cultura de la criminalización, ¿no? Hablamos de cómo se mueve los medios, sobre todo algunos medios, ¿no? Justo para generar este ambiente de linchamiento contra ciertos sectores de la población por tener ciertas conductas que finalmente no son conductas que son aprendidas, vaya, estamos inmersos en una sociedad que efectivamente es violenta. La violencia existió desde siempre. Los grandes cambios han sido a través de estos escenarios de guerras, ¿no? Y creo que ahora pareciera que toda la maldad y todo lo malo que pasa en nuestro país pues tiene que ver con estos criminales, ¿no? Pero se vale tener una esperanza porque esto cambie, porque mejore, porque se acabe la violencia, porque se acabe la inseguridad, por confiar en nuestras instituciones. Yo creo que sí se vale, ¿no? ¿Ustedes cómo lo observan? Si seguimos así, yo creo que es difícil. Si seguimos pensando que todo gira en torno al narcotráfico y que narcotráfico o violencia es sinónimo de narcotráfico, yo creo que no. Hay más allá. Si seguimos como pensando que va a venir alguien y va a cambiar las instituciones y ahora sí va a haber procuración de justicia, tú decías algo hace rato, ¿no? De manera mágica, ¿no? Y no, eso no va a suceder. Lo hemos visto. No depende del color, no de los colores, no depende de los discursos, depende de realmente si hay voluntad para que las cosas cambien. Entonces, o que comiencen a cambiar, ¿no? Así es, que comiencen a cambiar. 6 años efectivamente no son suficientes, porque hemos visto otros procesos de pacificación, hemos visto que han sido buenos. Y por eso se decía, tendríamos que voltear y mirar a esos procesos como procesos posibles, pero también revisando qué fue lo que permitió que se dieran esos cambios y que muchas veces no tienen que ver con eso, ¿no? Con la llegada de un personaje, la llegada de un Mesías. No, tienen que ver con que una sociedad tiene que entender que no, la forma en que se está viviendo no es una forma sana, pero también que si no participamos en este cambio que todos queremos y que todos esperamos, donde queremos un país diferente, si nosotros no participamos, si no nos sentimos convocados y convocadas, entonces va a ser muy difícil cambiar esta realidad. Dejarlo a una persona o dejarlo a un grupo de personas, me parece que no es la solución. Claro, estamos a punto de concluir, nos quedan exactos 3-4 minutos. Les pediría una reflexión final, esto no se acaba.
estamos empezando un proceso de transformación y las bases que se pongan para ese proceso, que puede ser verdadero o no, pues los iremos conociendo en los días que vengan, ¿no? ¿Con qué te despides, Yuri Herrera? Bueno, pues yo creo efectivamente que es un proceso a largo plazo. Reitero como esta invitación que de algún modo hace Araceli, y creo que es parte de lo que nos convoca el día de hoy aquí, a reflexionar, a involucrar a la sociedad, y que este modelo democrático que se pretende también establecer, que no se agota en el sistema de partidos, que se ha propuesto ahora pacificar al país, pues es claro que 6 años no son suficientes, y hemos visto también en otros procesos que se han dado en Sudamérica justamente que cuando se revierten estos procesos de democratización también hay reversibilidad en las acciones para hacer justicia o para que los países sean pacificados, y que tiene que ver también, como ya lo mencionaron aquí de manera muy abundante, con una política económica, geoestratégica, en fin, en la que a veces ni siquiera son los intereses de la nación los que son puestos de primera mano para cumplirse o para cuidarse. Sin embargo, bueno, cada uno y cada una de nosotras de manera organizada, crítica, abierta y con una escucha activa, creo que podemos hacer parte de este proceso y empujarlo, pues la vida, ¿no? El tiempo que nos lleve, porque sí va a ser bastante, ¿no? Claro, muchas gracias. Araceli Osorio, ¿con qué se despide? Pues diciendo que nuestros procesos no esperan un cambio de gobierno. Nuestros procesos están en marcha, nuestra solicitud de justicia, nuestra exigencia de justicia no espera los cambios de gobierno, no espera un gobierno de transición, es aquí y es ahora. Muchas gracias. Leopoldo Rivera, ¿con qué tu reflexión final? Saludar definitivamente la intención, ¿no? Es saludable que el nuevo gobierno entre con una intención de que haya paz, de cambiar el modelo, y creo que el cambio de modelo pasa por eliminar la prohibición, que en sí misma es una actividad violenta que persigue con armas y con cárceles y con helicópteros un mercado que podría no ser tan violento si se regulara adecuadamente. Y esta última reflexión en torno a la economía, ¿no? Que también tendría que atacarse el problema de origen económico para que no exista la posibilidad de que mucha gente opte por la ilegalidad como una manera de supervivencia también, ¿no? Así es. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Víctor. Buenas noches. Bueno. Esta noche de Relieves participamos controles técnicos Raúl Núñez, asistencia de producción Ángeles Hernández, reportaje y musicalización Elizabeth Montes, la producción a cargo de Sosimo Díaz. Soy Víctor Bárcenas y les esperamos la próxima semana.